Los políticos han muerto. Estamos viviendo el segundo gran funeral de la historia. Los políticos han muerto. Ya no son los líderes de la sociedad, son, en el mejor de los casos, malos administradores de una quiebra emocional colectiva que decepcionan, que defraudan todos los días. Miramos al frente y vemos trajes caros, sonrisas ensayadas y promesas que suenan a música disfrazada de mentiras. Apenas sonidos bonitos, pero una letra falsa. Pero hay una verdad incómoda que nadie se atreve a decir en voz alta. El político como figura de esperanza ha dejado de existir. Los políticos y candidatos han muerto. A finales del siglo XIX, Friedrich Nietzsche hizo una afirmación que sacudió, que lo puso en el vilo de las personas, los cimientos de la civilización, digamos. Dios ha muerto, dijo. No hablaba de un asesinato literal, sino de la idea de Dios, de que Dios ya no era capaz de organizar nuestra moral ni darnos sentido. Hoy, en el pleno siglo XXI, estamos viviendo el segundo gran funeral de la historia. Los políticos han muerto. Ya no son los líderes de la sociedad, son, en el mejor de los casos, malos administradores de una quiebra emocional colectiva que decepcionan, que defraudan todos los días. Acaban con la economía, no son capaces de gestionar, de traer inversiones. Sus obras son para posicionar más que otra cosa, sino su imagen, y no para construir ciudadanía, ni para trabajar por la comunidad. Los políticos han muerto. Ahora, la sociedad y el pueblo tienen que asumir el liderazgo de lo público, asumiendo gobiernos modernos, innovadores y rentables. Bueno, bienvenidos a este video. Hasta el final, porque así lo van a entender. Iniciamos hablando sobre el eco de Nietzsche en el palacio, para hacer esta comparación. La muerte de la política no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un desgaste lento, un suicidio por la vanidad. Nietzsche decía que el Estado es el más frío de todos los monstruos fríos, pero hoy ese monstruo se ha quedado sin corazón. Cuando los políticos se alejaron de la realidad para vivir en el eco de sus propios discursos, cavaron su propia tumba hace mucho tiempo y lo siguen haciendo. Ya no hay visiones de futuro, solo hay unos cálculos de popularidad. Hemos pasado del estadista que pensaba en la próxima generación al influencer con banda presidencial que solo piensa en el próximo like o en la próxima encuesta de los domingos y pues en los aplausos de sus seguidores, de sus fieles. Como decía el filósofo polaco Zygmunt Bauman, el poder se ha vuelto global, pero la política sigue siendo local. Por eso, los políticos hoy tienen las manos atadas, pero siguen fingiendo que tienen las llaves del reino. ¿A través de qué? A través de las promesas, de los discursos. Esa mentira, esa actuación constante fue el primer clavo en su ataúd. Se convirtieron en actores de un teatro donde el público ya se sabe el final de la película. Y pues bueno, francamente, es un final muy pero muy aburrido porque ya todos sabemos cuál es. Así aparece entre la ciudadanía no un liderazgo, sino un fantasma en la campaña, en las campañas. Fíjese en el patrón. Es casi biológico. El político es una especie que solo cobra vida durante la época de apareamiento con el voto. Aparecen en los mercados, abrazan a los niños que no conocen, que como cositos sucios, comen platos típicos en el mercado que les causan acidez y prometen puentes donde no hay ríos. Pero una vez que seguramente cruzan el umbral del palacio, ocurre una metamorfosis. Se vuelven invisibles, se transforman en fantasmas burocráticos que solo se manifiestan a través de comunicados fríos y excusas técnicas, y echando la culpa a la oposición. El liderazgo social que juraron tener en la calle se vuelve en el aire acondicionado de sus despachos o sus grandes camionetas con vidrios polarizados. Esta ausencia no es solo física, también es moral. Han fracasado como administradores porque su única prioridad es sobrevivir al cargo, no transformar la realidad. Han dejado de ser los arquitectos de la nación para convertirse
en simples vigilantes de su propio naufragio, mientras el ciudadano común siente que el Estado es un laberinto diseñado para que nadie encuentre la salida. Simplemente los ciudadanos servimos para votar. La desconexión es tan profunda que el lenguaje mismo se ha roto. Mientras el ciudadano habla de llegar a fin de mes con su economía básica, el político habla de macroeconomía y ajustes estructurales, de más impuestos para los ricos. Son dos idiomas distintos y en esa falta de traducción la confianza se ha desangrado hasta morir. Pero, ¿qué pasa cuando el vacío es tan grande que ya no hay nada que lo llene? Ese vacío del que hablamos no es solo un silencio, es un ruido blanco que lo devora todo completico. Cuando Nietzsche anunció la muerte de Dios, advirtió que el hombre tendría que enfrentarse al nihilismo, a la pérdida de todo valor supremo. Hoy, la política vive su propio nihilismo. Si ya no creemos en el político como guía, ¿en qué creemos entonces los ciudadanos? La respuesta es desoladora, tristonga. Hemos dejado de creer en la gestión y hemos empezado a creer en el espectáculo. Ya no son políticos líderes. ¿Acaso entonces será que a quien le elegimos como el administrador público olvidó cómo sumar y se convirtió en un modelo? El fracaso de los políticos como administradores no es una opinión, es una estadística que camina por la calle. Han fallado en los escenarios más básicos: seguridad, salud, educación. No es que no tengan recursos, es que han perdido la capacidad de ejecución porque su energía se drena en el marketing y porque tienen otros favores por allí escondidos que cumplir. Como señalaba el filósofo francés Guy Debord, en la sociedad del espectáculo, en un mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso. Para el político moderno, inaugurar una obra a medio terminar es más importante que terminarla, si es que logran hacerla. Cortar la cinta es el objetivo. Que el puente no se caiga es, pues, a veces una afortunada coincidencia. Se han convertido en gestores de ilusiones ópticas. El ciudadano entra a un hospital y falta el algodón, pero en el video de redes sociales del Ministerio de Salud, por ejemplo, muestra tecnología de punta en 4K. Esa disonancia cognitiva, ese choque entre lo que vemos y lo que nos dicen, terminó por liquidar su liderazgo social y su credibilidad, aunque seguimos cayendo en sus mentiras, porque muchas veces nos guiamos por su discurso bonito. Así llegamos hasta hablar de un naufragio del lenguaje de los políticos, porque el desgaste del discurso es absoluto o se va desgastando. Las palabras democracia, justicia, pueblo han sido tan manoseadas, tan estirpadas y tan prostituidas por conveniencia que hoy suenan huecas y digamos como que ya no nos tienen sentido. Son como monedas que han pasado por tantas manos que ya no tienen relieve, se desgastaron, no valen nada. El político cree que por repetir una palabra 1000 veces en un atril la realidad va a cambiar, pero el lenguaje tiene un límite de resistencia. Hannah Arendt, una de las mentes más lúcidas, digámoslo así, sobre el poder, decía algo muy importante y vital, ¿no? La política se basa en el hecho de que en la pluralidad de los hombres. Sin embargo, el político actual no busca la pluralidad, jamás. Busca la masa que lo valide en campaña para luego ignorarla en el ejercicio del cargo. Al reducir al ciudadano a un simple votante, el político se redujo, digamos, a sí mismo a un simple producto de marketing. Y los productos, cuando dejan de funcionar o cuando la publicidad miente, se tiran ¿a dónde? Al tacho de la basura. Esta muerte no es el fin del mundo, claro, pero sí es el fin de un mundo que de pronto se reconvierte. El liderazgo ya no emana de la institución, porque la institución está habitada por cadáveres andantes que solo saben hablar a los micrófonos y a su grupo de simpatizantes. El político ha muerto porque ha dejado de ser necesario para solucionar los problemas honestamente reales, convirtiéndose él mismo en el problema principal, porque los problemas muchas veces los empieza a solucionar los ciudadanos, o tiene que salir a protestar. Lo más cruel es que los políticos caen en el eclipse de la autoridad. Esa desaparición que mencionamos, el acto de magia donde el candidato se vuelve gobernante invisible, ha creado pues un cortocircuito.
La autoridad no es algo que se hereda con una medalla, es algo que se construye con la coherencia. No se construye con discursos solamente bonitos. Cuando el político aparece solo para pedir y nunca para rendir cuentas, la sociedad deja de obedecer por respeto y empieza a tolerar por inercia. Es una paz armada, un divorcio donde ambas partes viven bajo el mismo techo, pero ya no se dirigen la palabra. La política se ha vuelto una administración de la decadencia, donde el éxito no es mejorar el país, la salud, la educación, la cultura, la economía, sino que es el escándalo de hoy tape el desfalco de ayer. Pero, ¿qué sucede cuando el pueblo se cansa de mirar un trono ya vacío? ¿Qué pasa cuando la gente entiende que el rey no solo está desnudo, sino que es un fantasma? Muchas veces nada. Ese trono vacío del que hablamos no se queda así por mucho tiempo. La naturaleza y sobre todo la política odia el vacío. Al morir el político tradicional, ese que al menos fingía tener como una visión y un proyecto de nación, lo que ha quedado es una estructura hueca, un cascarón que todavía brilla, pero que por dentro está carcomido por el desinterés. Ahora los políticos han muerto y se han convertido en los mercaderes del templo. Claro, si ya Nietzsche decía que tras la muerte de Dios el hombre caería en el nihilismo, hoy vemos que tras la muerte del político, pues la sociedad ha caído en el clientelismo de supervivencia. Es lo que se conoce como política de estómago. Ya no se busca un líder, se busca un proveedor. El político, consciente de su propia muerte cerebral, ha dejado de proponer ideas para empezar a comprar lealtades a través de favores. ¿Le suena eso? Es la política de la dádiva y el subsidio como analgésico para un cuerpo que necesita cirugía. Como bien decía el pensador Antonio Gramsci, este italiano interesantísimo, comunista tal vez también. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. Esos monstruos son los mesías del fin de semana, los que prometen soluciones mágicas en videos de 15 segundos porque saben que la atención del ciudadano está tan fragmentada, está tan desorganizada como su confianza. El político ya no administra la cosa pública, administra el resentimiento. Se dio cuenta de que es más fácil movilizar a la gente por el odio al rival que por la admiración o un programa de gobierno. Analicen qué está pasando en su país y se van a dar cuenta. Eso es una de las estrategias de manipulación. Ahora, los políticos y líderes caen en la desaparición del estadista. Aquí es donde el fracaso como administrador se vuelve también trágico. El político actual vive en un estado de campaña permanente, de discurso bonito. Si lo ves en las noticias es porque está inaugurando una placa o porque está dando un buen discurso, no porque esté resolviendo una crisis en realidad y echándole la culpa a la oposición. Si hay un problema grave, su primera reacción no es buscar la solución técnica, sino buscar a quién echarle la culpa, la derecha o a la izquierda o a los del centro. Han perdido el liderazgo social porque han dejado de ser referentes morales. Ya no son el primer ciudadano, son el primer privilegio, de izquierda o de derecha o de centro. Esta desconexión crea un fenómeno perverso. El político aparece en los barrios populares con zapatos limpios para la foto, boticas nuevas, se promete el cielo y al día siguiente, cuando los focos de las cámaras se apagan, ese barrio vuelve a ser una mancha invisible en el mapa de la burocracia. No más. Es el efecto fantasma. Una presencia ruidosa cuando necesitan tu firma, tu voto, tu presencia para la foto y un silencio absoluto cuando tú necesitas su gestión o la presencia para que den soluciones. Y ahora la técnica está sobre la ética en este caso. La política se ha tecnificado tanto que ha perdido su humanidad. Hoy los gobiernos no se mueven por convicciones, sino por algoritmos. Se vuelven por discursos. ¿Qué dice en este caso el Big Data? ¿Qué quiere la gente? ¿Seguridad? Entonces hablemos de mano dura, aunque no tengamos un plan de reforma policial.
¿Quieren seguridad de salud ahora? Prometamos hospitales, aunque no tengamos presupuesto para contratar médicos. Esa es la lógica. El filósofo Martin Heidegger advertía que la técnica terminaría por dominar al hombre, y en el Estado la técnica de la comunicación ha devorado a la técnica de la acción. Mucho discurso, mucha estrategia de manipulación. El político ya no es un hombre de palabra, es un hombre de guión. Si le quitas el teleprompter, se queda mudo. Si le quitas la encuesta, no sabe qué pensar. Esa falta de alma es lo que el ciudadano percibe como una traición constante, pero que en el momento de elecciones se olvida. No es solo que no cumplan, es que ya ni siquiera parecen creer en lo que dicen mientras lo están diciendo. Son actores cansados repitiendo líneas en una obra que ya nadie aplaude. Pero, ¿qué pasa cuando la gente deja de mirar el escenario y empieza a mirar hacia otros lados, aunque vote por los mismos? ¿Qué surge cuando el funeral, el entierro del político termina y los dolientes se van a casa con las manos vacías? Esa fuga del poder es el síntoma definitivo de la defunción. Cuando el político muere como referente, el poder no desaparece. Simplemente cambia de dirección, cambia de manos. Ya no es el padre, es el hijo. Se escapa de los palacios de gobierno y se refugia en los algoritmos, en los mercados financieros y en la indignación digital. El político se queda con el título, pero el mundo real ya no se lo pide, ya no le pide permiso para girar, pues. Los políticos se quedan con el poder en las sombras. Hoy vivimos en una paradoja. Nunca hemos tenido tantos políticos y al mismo tiempo nunca hemos tenido menos gobierno. Los administradores han fracasado porque han delegado su soberanía. Los que están detrás ya no deciden ellos, deciden las agencias de calificación, los grupos de presión y el humor volátil de todas las redes sociales. Y los financiadores, ¿no? Como decía el filósofo coreano alemán Byung-Chul Han, uno de mis autores favoritos, el poder hoy ya no se manifiesta como una voluntad que se impone, sino como una seducción que nos hace creer que somos libres mientras consumimos la política como un producto más, como si fuésemos al mercado. El político se ha convertido en un gestor de crisis que llega siempre tarde. Aparece cuando el incendio ya ha consumido la casa para tomarse obviamente una foto con los bomberos. Ese fracaso en la anticipación es lo que ha matado su liderazgo social. La gente ha entendido que la solución a sus problemas ya no pasa por una urna, sino por su propia capacidad de sobrevivir a un sistema que los ignora. Y para ello utilizan estrategias de manipulación de masas. Consulten el video que nosotros tenemos acá. No lo duden, hoy vivimos una política del espejismo. El desgaste de sus acciones es tan evidente que han tenido que recurrir a la política del espejismo. Crean enemigos imaginarios para justificar su existencia. Si no pueden arreglar la economía, te hablan de una conspiración externa o buscan enemigos externos para desviar la atención. Si no pueden frenar la inseguridad, culpan a las leyes que hacen de hace 20 años o a la oposición. Es una huida hacia adelante. El político desaparece como gobernante porque gobernar implica obviamente responsabilidad, y la responsabilidad es el peso que un muerto no puede cargar. Prefieren ser eternos candidatos porque en la promesa no hay error, solo hay esperanza vendida a plazos cortos y largos. Fíjense en sus redes sociales, no hay gestión, hay momentos. Un video cocinando, una broma de moda, un baile viral. Es la infantilización del Estado. Mientras el barco se hunde, el capitán está en la cubierta enseñándote cómo combina su corbata con el atardecer, o incluso da un bonito discurso que te motiva, te ilusiona y te engaña. Hoy no hay políticos, hay un divorcio emocional. Michel Foucault hablaba de la gubernamentalidad, esa forma en que el Estado moldea nuestras vidas. Pero hoy
ese molde se ha roto. El ciudadano promedio siente por el político lo mismo que se siente por un anuncio publicitario que no puedes saltar. Fastidio. Ese divorcio emocional es irreversible. Se perdió la mística. Ya no hay plazas llenas seguramente por convicción, sino por acarreados que buscan el sándwich, el tamal o el favor inmediato. El liderazgo social se ha transformado en una transacción comercial de baja estopa. Al morir el ideal solo queda el precio. El político ha muerto porque ha dejado de ser el puente entre el individuo y la comunidad. Ahora es un muro de burocracia, pero de prepotencia y de una ignorancia supina sobre cómo vive el hombre de a pie. A pesar de que se inventen discursos, aparecen en campaña como salvadores y desaparecen en el gobierno como sombras, dejando detrás de sí a sus espaldas un rastro de expedientes sin resolver y esperanzas marchitas. Pero si el político ha muerto, el trono está vacío. ¿Y quién va a heredar la tierra? ¿Quién viene después de este funeral que parece no terminar nunca? Es la pregunta. Esa es la pregunta que nos queda vibrando en los oídos. ¿Quién hereda la tierra de los muertos? Y cuando el político se retira a sus cuarteles de invierno tras una gestión vacía, solo llena de discursos, de promesas, deja tras de sí una sociedad de huérfanos, de desesperanza, ciudadanos que ya no esperan nada, pero que lo necesitan todo, como siempre. En este momento, entonces, podríamos decir que el ciudadano es huérfano y existe un peligro del eco. Tras el funeral de la política, de esa política tradicional y hasta incluso moderna, el vacío ha sido ocupado por el ruido. Al no haber líderes, han surgido los expertos en indignación. El político, en su agonía, ha intentado mimetizarse con ellos, convirtiéndose en un comentarista de la realidad en lugar de ser quien la transforma. Se dedican solo a echarle la culpa al otro. Como advertía el filósofo español José Ortega y Gasset, el hombre masa es el hombre cuya vida carece de proyecto y va a la deriva. Por eso no construye nada, aunque sus posibilidades, sus poderes sean enormes. Hoy esa masa camina sola porque el pastor se vendió al mejor postor o simplemente se olvidó de cómo guiar. El fracaso de los políticos como administradores no es solo técnico, es un fracaso de la imaginación. Han dejado de soñar con países, con municipios, con departamentos para soñar con presupuestos. Han dejado de mirar al horizonte para mirar el contador de visualizaciones y los beneficios personales luego de terminar sus mandatos. No exageramos, pero miramos el diseño del epitafio de una era de estos políticos. La sentencia es clara. Los políticos han muerto porque mataron la confianza, que es el oxígeno de cualquier sociedad. Desgastaron sus discursos hasta convertirlos en ruidos blancos y sus acciones en simulacros, a pesar de que sean bonitos y emotivos. Son especialistas en la ausencia. Aparecen en campaña con la intensidad de un primer amor y desaparecen en el gobierno con la frialdad de un extraño, de un engaño. Esa intermitencia los ha vuelto irrelevantes. La sociedad ha aprendido a ignorarlos para poder sobrevivir y esa es la muerte más dolorosa de todas, la indiferencia. ¿En quién uno confió? Ya no nos enfadan sus mentiras, nos cansan. Ya no nos sorprenden sus fracasos, los damos por hecho. Seguimos votando cada vez que hay elección. Para ir acabando, ¿hay vida después de la muerte política? Nietzsche decía que la muerte de Dios obligaba al hombre a convertirse en algo superior, a crear sus propios valores. Quizás la muerte del político sea la oportunidad para que la sociedad deje de buscar salvadores externos y empiece a gestionar su propia libertad. El liderazgo social no va a volver a los palacios, a las alcaldías, gobernaciones, presidencias. Se ha quedado en las calles, en las comunidades que resuelven lo que el Estado ignora o no quiere arreglar,
en los ciudadanos que construyen puentes reales mientras el político sigue discutiendo sobre el color de la cinta de inauguración y arreglando sus acuerdos entre políticos. El político ha muerto y aunque sigan ocupando los asientos de cuero y firmando decretos, su espíritu ya no habita entre nosotros. Somos nosotros quienes debemos decidir si nos quedamos llorando en el comentario de las instituciones o si empezamos a caminar sin esperar que nadie nos dé permiso. Muchas gracias por estar en este video. Hasta pronto.